Buenos días, profesor. Mi compañero señor Ricardo Fonseca y yo, Nicolás Andrés Palacio, hablaremos de la ley de gravitación universal. El fundador o creador de esta ley fue Isaac Newton. Como se comenta en la leyenda, lo que lo motivó a la creación de esta ley fue cuando cayó sobre él una manzana de un árbol. Entonces se preguntó por qué la luna no lo hace. Él sabía a partir de su primera ley que una fuerza neta tenía que actuar sobre la luna, ya que sin tal fuerza la luna se movería en línea recta en lugar de su órbita casi circular. Mediante las leyes de Kepler dedujo la ley de gravitación universal y la publicó en 1687 en su libro Principios matemáticos de filosofía natural. Bueno, las leyes de Kepler de movimiento planetario fueron creadas para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, las cuales afirman que la primera, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. La segunda, el radio vector que se dibuja desde el Sol hacia el planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Y la tercera, el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Bueno, hablando de la ley universal, de la ley de gravitación universal, Newton nos plantea que cualquier par de masas en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Pues Newton encontró que dos masas, m1 y m2, en el universo separadas entre sí a una distancia r entre sus centros de masa, experimentan una fuerza de atracción mutua que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Newton sabía que debía existir una constante para que se formara la igualdad y la llamó G, la constante de gravitación universal. Con ella, Newton dio forma a la ley de gravitación universal. El valor de G fue determinado 100 años después, definido como 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado según el sistema internacional de unidades. Y pues al ser un valor demasiado pequeño, hace que dos masas de la cotidianidad, que en dos masas de la cotidianidad exista una fuerza de atracción, pero sea insignificante a la percepción de nosotros. La fuerza cobra valores importantes a niveles astronómicos, cuando las masas son gigantes, como por ejemplo con planetas. Tenemos dos tipos de campos escalares y campos vectoriales. Este campo vectorial también llamados campos de fuerza. Entonces, un campo gravitatorio existe si el campo que genera una partícula cuando otra entra en esta experimenta fuerza gravitacional. Toda partícula con masa generará un campo gravitacional independiente de que en su campo esté otra masa. Dicha masa se llama testigo y nos ayuda a medir la intensidad del campo. La de mayor masa generará el campo. La intensidad del campo es un punto que viene determinado por la aceleración que experimenta la otra partícula. Esta aceleración es independiente de la masa del objeto. La dirección de la intensidad del campo es la que pasa por el centro de masa del cuerpo que genera el campo. La fuerza gravitatoria es conservativa, por consiguiente lleva asociada una energía potencial. La energía potencial es el trabajo necesario para llevar una partícula en presencia de otra desde el punto donde se encuentra hasta el infinito. Como vemos, la energía potencial es negativa, es decir, el trabajo necesario que debemos realizar en contra del campo gravitatorio, donde U se considera un cero conforme R tiende a infinito. La energía total del sistema es una constante del movimiento. Bueno, viendo con detalle un ejercicio se nos plantea la siguiente problemática. Existen dos cuerpos que tienen igual masa y están separados por una distancia de 700 metros. Se atraen con una fuerza de 9.9 por 10 a la menos 7 newtons. Entonces,
la pregunta es, ¿cuál es la masa de los cuerpos? Sabemos que nuestros dos cuerpos tienen la misma masa como se ve en la figura y que la distancia entre sus centros de masa es de 700 metros. Conocemos la constante de gravitación, la cual hace un papel importante en la fórmula de la ley de la gravitación universal, la cual nos define que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 y la masa 2 sobre la distancia entre sus centros de masa al cuadrado. Sabiendo que los cuerpos tienen igual masa, podemos dejar expresada la ecuación de nuestro problema como la fuerza igual a la constante de gravitación por la masa al cuadrado sobre la distancia al cuadrado, el cual, despejando la masa, sabemos que la masa es igual a la raíz de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre la constante de gravitación. Y así le damos solución a cuál es la masa de los cuerpos que tenemos en nuestro problema, la cual sería 85.281.1 kilogramos. Muchas gracias, profesor, y buen día.